Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traemos la reseña de la más reciente figura de la línea Alien de NECA, el espeluznante Scorched Xenomorph, y el pack de accesorios y criaturas de Alien Romulus. Después de que Ellen Ripley sobreviviera al acecho de una misteriosa criatura extraterrestre al tenderle una trampa y lanzarla al espacio exterior, la corporación Weyland-Yutani, teniendo conocimiento de la existencia del alienígena, logró descubrir su paradero 20 años después en los confines del universo. Habiendo recuperado al espécimen, la compañía lo llevó a una de sus instalaciones espaciales y logró clonarlo hasta obtener su estadio evolutivo más básico. Y tras reproducirlo masivamente, como era de esperarse, la naturaleza del alien probó ser incontrolable, por lo que la estación espacial fue infestada y arrasada, cayendo a costa de su aniquilación. Poco después, un grupo de jóvenes que buscaba obtener piezas de tecnología de la estación abandonada descubrió el origen de su colapso y la terrible amenaza que los acechaba en sus pasillos. El espécimen que sobrevivió a un ataque letal, Scorched Xenomorph. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Pese a cumplir con todas las condiciones que las figuras de la línea Ultimate comparten, el Scorched Xenomorph no es considerado como parte de la línea, por lo que su empaque tampoco cumple con ese patrón. Teniendo un diseño original, con una ventana de exhibición frontal y sin una tapa que en los otros casos tenía el diseño de la portada de la película correspondiente. La ventana de exhibición ocupa casi toda la parte frontal del empaque, teniendo el título de Romulus y el nombre de la figura en un diseño estilo retrofuturista impreso sobre ella. Laterales con los mismos datos y con una imagen promocional de la figura. Tapa superior donde además también tenemos la advertencia de uso para los niños y la edad orientada, de 17 años a más. Tapa inferior con los datos legales y los nombres del equipo de trabajo de NECA. Y en la parte posterior tenemos más imágenes promocionales del xenomorfo, además de una pequeña sinopsis de Alien Romulus. La lámina que le hace fondo es roja y con detalles curvos y salpicaduras en tonos más oscuros o claros. Nada identificable más allá de la similitud con la portada del cómic de Alien Romulus. En cuanto al pack de accesorios, salvo por las medidas y dimensiones, el diseño del empaque es exactamente igual, añadiendo un listado de los componentes que contiene en la parte inferior. Laterales sin mayores cambios en relación a los de la figura, y fotos promocionales del contenido del pack en la parte posterior. La lámina de fondo tiene exactamente el mismo diseño. Estructural y visualmente, el Scorched Xenomorph es una mezcla entre el diseño biomecánico original del Big Chap y los orgánicos de cintas posteriores. Veamos. Los miembros inferiores del Scorched son de tipo digitígrados. Patas con 4 dedos en disposición similar a las del Warrior de AVP.
pero el nuevo alien tiene además 2 garras curvas adicionales en los extremos laterales, una peculiaridad propia de este diseño. En cuanto a pintura, las garras son plateadas. Hay un detalle marrón en los dedos centrales, pero en el resto, la base es de color negro brilloso, con iluminaciones y dry brush de color gris oscuro, un tono azulado. El esculpido tiene varios detalles biomecánicos, pero además tendones o ligamentos y tono muscular, por lo que también tiene un acabado orgánico. Al igual que el Big Chap, este alien también tiene una especie de espolón en el extremo del talón. Si bien parece tener pintura naranja, la pieza es de ese color y translúcida, un interesante detalle al que volveremos después. Tenemos una manguera biomecánica rojiza que asciende hasta el muslo, donde tenemos haces musculares definidos y una zona rojiza central con una textura distinta, rayada, similar a la del diseño AVP. En los laterales, a la altura de la cintura, tenemos los detalles biomecánicos típicos que el Big Chap también tenía. En este punto tenemos una nueva similitud con el Warrior, pues en ambos los huesos de la pelvis son notoriamente visibles. La cresta ilíaca está separada del cuerpo, y por ende veremos una limitación articular más adelante. La cola es mucho más larga y pronunciada que la de los aliens clásicos, con una lanceta en el extremo. Aquí es donde hay un quiebre de armonía, y es que el gris usado en la cola es mucho más claro que el del cuerpo, por lo que no parece ser de la misma figura. En el abdomen del Big Chap teníamos varias mangueras que ascendían de la pelvis hasta el tórax, esculpidas con relieve. En el nuevo alien, ese patrón fue rediseñado, con un abdomen mucho más delgado y haciendo que las mangueras tengan color, mayor volumen y que estén incluso separadas del resto del cuerpo. El tórax es bastante más robusto. El exoesqueleto tiene una apariencia más similar a la del Warrior AVP. Tenemos un diseño similar con los huesos de la clavícula, aunque más prominentes y abiertos en el pecho. Como los aliens clásicos, Scorched tiene los típicos tubos respiratorios en la espalda, aunque más pequeños, y en medio, la prolongación de la columna, también más pequeña y delgada, terminando en una lanceta. Brazos largos y delgados con espacios huecos que diferencian los tendones. Al igual que el Big Chap, también tiene un espolón en el codo, el hueso que en el Alien Guerrero de James Cameron da lugar a las cuchillas de combate. El diseño tiene el mismo patrón de líneas que en las piernas. Siguiendo el modelo clásico, este alien también tiene una banda al borde de la muñeca. Y las manos, mucho más grandes, también tienen 6 dedos, aunque la disposición de los pulgares no es simétrica, ni en posición ni en tamaño, a diferencia de la del Big Chap. Y finalmente, la cabeza, un trabajo de esculpido y pintado excepcionalmente bueno. El esculpido de este xenomorfo sigue el mismo diseño del Big Chap, con ligamentos que unen ambas mandíbulas, tubos y mangueras que recorren la cabeza de extremo a extremo, incluyendo la que parte en la mandíbula y que en este caso culmina en la base del cráneo. Por el frente podemos apreciar los dientes plateados, con colmillos más cortos que los del Big Chap. En la parte derecha del domo observamos una cuarteadura y un añadido de pintura celeste. Recordemos que este alien es el que fue herido con un dispositivo eléctrico que dejó su domo dañado y con una constante chispa eléctrica, característica que le da su apodo, Scorched, es decir, quemado o chamuscado. Finalmente, el domo, ligeramente blanquecino y con un patrón atigrado que lo recorre de extremo a extremo. Scorched es sin duda uno de los mejores aliens de la línea, pero existe un importante detalle adicional. El plástico con el que la figura está hecho es translúcido en su totalidad, por lo que al aplicar una luz en el ángulo opuesto a la vista, veremos que la figura tiene numerosas zonas que se resaltan,
sobre todo las que a simple vista parecían tener pintura rojiza. Un muy interesante añadido. Ahora veamos la escala. Aquí vemos al alien al lado de figuras de 6 pulgadas de la línea DC Universe, Marvel Legends, Black Series y Street Fighter de Yada Toys. Nos pidieron comparativas con figuras japonesas, así que aquí lo tienen con figuras SH Figuarts y Figma, incluyendo nuestro también flamante Link de Tears of the Kingdom. Aquí lo comparamos con un Thundercat de Super 7 y con una figura de Lord of the Rings de Diamond Select. Con figuras de talla estándar de McFarlane Toys y su línea DC Multiverse de DC Comics. Aquí lo vemos frente a figuras humanas de la línea Aliens de NECA, y aquí es donde la magnitud de su tamaño se aprecia mejor, al verlo al lado de otros xenomorfos, comenzando con el Big Chap y el Alien Warrior, a quienes supera no solo en estatura, sino en corpulencia, con una cabeza notoriamente mayor que la de los otros. Aquí lo vemos con otros digitígrados como el Dog Alien y el xenomorfo del molde de Resurrection, y aunque ambos se aproximan a su talla, Scorched sigue viéndose más grande y corpulento. Aquí lo comparamos con el Warrior AVP y el Chrysalis Movie Deco, quienes pese a ser más robustos que los xenomorfos convencionales, tampoco compiten en ese rubro. Aquí tenemos a Scorched frente a un Predator de talla estándar, más alto que este y viéndose como una presa más imponente. Y finalmente, con los gigantes de ambos grupos, el Newborn de Resurrection y el Armored Assassin de The Predator. En conclusión, por su estatura y complexión, Scorched sobresale entre todos los aliens, convirtiéndose en lo más cercano a un pretoriano en nuestras colecciones. Calificación. Scorched es sin duda uno de los aliens mejor trabajados por NECA, tanto por el esculpido, el pintado e incluso el detalle del material translúcido con el que fue confeccionado. Una verdadera joya en la colmena. Todas nuestras sesiones de fotografía están disponibles en nuestro Patreon. Únete y ayúdanos a que podamos seguir trayéndote más contenido. Ahora veamos la articulación. La cabeza parece estar conectada al cuello mediante una articulación de bola, por lo que puede girar sin ningún problema. Del mismo modo, también puede deslizarse hacia adelante o hacia atrás siguiendo la curva del cuello. También tiene un pequeño rango de inclinación lateral. Tenemos una bisagra en la base del cuello. Y junto a la articulación de la base del cráneo, tenemos un excelente rango vertical hacia abajo y algo menos hacia arriba. Mandíbula inferior articulada. Y obviamente, también la mandíbula faríngea. Tenemos muy buena elevación de hombros. Rotación sin problemas. En el codo tenemos giro del antebrazo. Y doble articulación, con un rango de flexión bastante bueno. Las manos se conectan mediante un pin con bisagra, por lo que pueden girar y flexionarse. Tenemos giro entre el tórax y el abdomen, pero el rango de flexión es casi inexistente. Tenemos giro en el origen del muslo, limitado por la forma de la pelvis. Excelente elevación de los muslos. El split es muy limitado, también por la forma de la pelvis. Giro de la pierna a la altura de la rodilla y articulación simple, pero con clics. Rango superior a los 90 grados.
Del mismo modo, para darle estabilidad, en el tobillo también tenemos giro. Y bisagra con clics, rango de movimiento controlado. Las falanges también se conectan mediante una bisagra con pin, por lo que pueden girar y flexionarse. La articulación también tiene clics. Finalmente, la cola, con cierto giro en el origen, y también es alambrada, bastante maleable. Calificación. Scorched es una figura muy estable. Las articulaciones con clics le permiten mantenerse en pie con posturas adecuadas. Su estructura solo tiene un defecto notable, uno muy importante por desgracia: la ausencia de rango abdominal, y además el rango vertical de la cabeza limitado hacia arriba. Sin esos problemas hubiera sido casi perfecto. Ayúdanos a seguir trayéndote contenido de calidad haciéndote miembro del canal. Así también tendrás beneficios exclusivos para ti. Ahora veamos los accesorios. Tenemos un parante acrílico que consta de una base redonda, un soporte y una pequeña pinza unida mediante un pin de bola. Una herramienta para mantener a la figura en pie si tuvieran problemas, aunque particularmente no la hemos necesitado. Tenemos un domo alterno, idéntico al que viene colocado pero sin la rajadura. Al retirar el domo Battle Damage podemos apreciar las cuencas oculares y el cráneo. Para ser sincero, parecen ser un poco más pequeños en relación a la dentadura, pero es un añadido interesante sin duda. Teniendo en cuenta los pines del domo, lo colocamos en su lugar y obtenemos un xenomorfo impoluto, sin daños de batalla. Este xenomorfo cuenta con múltiples pares de manos intercambiables con posturas idénticas para cada lado. Un par de manos con los dedos completamente extendidos, la posición de descanso natural. Tenemos un par de manos con algunos dedos alzados, en preparación para ponerse en movimiento. Otro par de manos tiene los dedos estirados, postura óptima para poses de persecución. Adicionalmente, tenemos un par de manos con los dedos completamente flexionados sobre los nudillos, correspondientes a la escena de su despertar, y la siguiente fase de movimiento de esa misma secuencia. Estos dos últimos pares de manos sinceramente no se sienten necesarios, pero siguen siendo un aporte para quien les encuentre uso. Finalmente, las criaturas. Un facehugger con los colores de la criatura en Alien Romulus: amarillo, marrón y algunas zonas rosas. Cola alambrada, no muy maleable. La parte inferior de la criatura es la que tiene el trabajo más detallado, tanto en pintura como en esculpido. Aquí lo vemos junto a los facehuggers de las otras figuras. Y también tenemos al Chestburster, bien esculpido y con el pintado básico. Si bien la cola es alambrada, para ponerlo en pie debe forzarse hasta este punto. Aquí lo tenemos junto a los Chestbursters de otras figuras. Nótese la diferencia de tamaño y la presencia de sus pequeños brazos. Calificación. Este es el primer alien que es lanzado con manos intercambiables. Un añadido que sin duda es interesante y práctico. El domo alternativo permite variar la figura hacia el estado Battle Damage, y el añadido de un facehugger y un Chestburster hacen que la entrega sea muy completa, si no la más completa de todas las figuras de la línea. Calificación final. Scorched es sin duda uno de los mejores aliens de la línea. Cumple muy bien en todo aspecto y es un excelente añadido a la colmena xenomórfica, y más aún si tenemos en cuenta lo siguiente. El pack de accesorios de Alien Romulus trae múltiples y variadas piezas.
un chestburster idéntico al que la figura de Scorched trae, un segundo chestburster de esculpido lineal, para una pose de movimiento o escape, un facehugger idéntico al que la figura también trae. Tenemos un segundo facehugger con los dedos cerrados y la cola enrollada, accesorio diseñado para colocar en la cabeza de otras figuras, el primero en su clase, al menos para NECA. Y un tercer facehugger completamente enrollado sobre sí mismo, accesorio que fue diseñado para ser usado como complemento de otra pieza. El contenedor criogénico, la pequeña maleta en la que los facehuggers eran almacenados en los laboratorios de la Estación Renacimiento. Y además, dos láminas alternativas con daño, uno menor y el otro masivo, la liberación total del espécimen. Para colocar el facehugger en el interior, abrimos el case justo por la mitad, de esta manera. Colocamos el parásito en esta posición y cerramos el case. Para intercambiar las láminas repetimos el primer paso, y guiándonos por la pestaña que tienen en la parte superior, las intercambiamos. Así podemos cambiar la apariencia del case sellado a uno fracturado. El pack también incluye el rifle de pulso automático F-44AA que Rain usa para defenderse de los aliens. Pieza con un excelente trabajo de esculpido y pintura, sumamente detallado, con algunas similitudes respecto al rifle de pulso clásico de los Marines. La correa es de material flexible, y sin tener a ninguno de los personajes del film en figura, puede ser usado por cualquier otro personaje, incluyendo a la mismísima Ellen Ripley. Y finalmente, el accesorio más curioso, la crisálida del xenomorfo XX-121, el asteroide fosilizado en el que Weyland-Yutani encuentra al Big Chap. En la película nunca se llega a ver a la criatura en el asteroide, solo vemos la otra mitad del mismo, por lo que no podemos determinar si el color cobrizo que NECA usó en el alien es el correcto. Pero lo que sí podemos señalar es que el esculpido es muy preciso, tanto como el de la propia figura versión Ultimate. Por la parte de atrás podemos apreciar las formas típicas de los nidos aliens, las de las paredes de sus colmenas, y como verán, también tiene un orificio para clavo, para que sea colocado como adorno en la pared. Ahora sí, las fotos. Recuerden que en el canal tienen disponible toda la serie de reseñas de las figuras de Alien. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.